Muy buenos días, estimados alumnos. A continuación vamos a hablar de la fisiopatología de la diabetes mellitus, sobre todo de las complicaciones crónicas. Las complicaciones crónicas se dividen en microangiopáticas y macroangiopáticas. Dentro de las microangiopáticas están la retinopatía, la neuropatía y la nefropatía diabética. Y dentro de las macroangiopáticas se encuentra la cardiopatía isquémica, la enfermedad vascular cerebral y la enfermedad vascular periférica. Entonces, como hemos mencionado, tenemos las complicaciones macroangiopáticas, la enfermedad cardiovascular, cerebrovascular o enfermedad vascular de los miembros inferiores causada por la arteriosclerosis. También complicaciones microangiopáticas, retinopatía, nefropatía y neuropatía, que a su vez se divide en polineuropatía sensitiva asimétrica, mononeuropatía o neuropatía autonómica. La retinopatía es la primera causa de ceguera en los Estados Unidos. La nefropatía es la primera causa de insuficiencia renal y es una enfermedad muy prevalente en diálisis, o sea que entre el 40 y el 50% de los pacientes que se dializan son diabéticos y la causa es una nefropatía diabética que lleva a la esclerosis y a la insuficiencia renal. En la neuropatía podemos tener infarto silencioso, muerte súbita y también es la primera causa de amputaciones no traumáticas. Si nosotros vemos las complicaciones crónicas en este grupo de pacientes, podemos observar que las complicaciones microangiopáticas son mucho más frecuentes que las complicaciones macroangiopáticas. Y entre ellas tenemos a la retinopatía, a la nefropatía y a la neuropatía. Y después, dentro de las complicaciones macroangiopáticas, tenemos a la vasculopatía periférica, al accidente cerebrovascular y a la cardiopatía isquémica. Entonces, en este grupo de pacientes, podemos ver cómo se distribuyen las complicaciones crónicas microangiopáticas y macroangiopáticas. Entonces se ha visto también que la hiperglucemia crónica, que se produce en años y años y años, produce un daño a nivel celular donde hay un aumento del sorbitol, hay una glicación enzimática, hay alteración en el potencial redox, hay un estrés oxidativo, hay una activación del sistema diacilglicerol y proteína quinasa C, y todo eso ocasionado por una hiperglucemia crónica. En esta diapositiva podemos observar los mecanismos que conducen a la acumulación de sustancias que producen daño endotelial en la diabetes. Por un lado aumentan NAD, por otro lado aumentan las especies reactivas de oxígeno producidas por la hiperglicemia, que va a inactivar a la deshidrogenasa de gliceraldehído 3-fosfato, que es una enzima muy importante para completar la glucólisis. Por lo tanto va a haber una acumulación de gliceraldehído 3-fosfato y eso a su vez va a producir la activación de la proteína quinasa C y también el aumento del metilglioxal que produce que aumenta la producción o la formación de los productos terminales de la glicosilación avanzada. Por otro lado, el bloqueo de la glucólisis va a hacer que el metabolismo de la glucosa se dirija hacia otras vías a través de las vías de los polioles, donde va a haber un aumento de sorbitol por la acción de la aldosa reductasa y también se va a dirigir hacia las vías de la exosamina, que va a producir glicación de las proteínas y especies reactivas de oxígeno. Como resumen, podemos decir que la hiperglucemia crónica y sostenida va a producir un aumento de la actividad de la aldosa reductasa, aumento del diacilglicerol y de la proteína quinasa C, va a producir aceleración de la glicosilación no enzimática
y también va a aumentar las especies reactivas de oxígeno y eso va a conducir a las complicaciones microangiopáticas como retinopatía, nefropatía y neuropatía diabética. Esa activación de todas las vías que hemos visto, esa activación de la vía de los polioles con generación de sorbitol, de la proteínquinasa C, el estrés oxidativo, la disminución del óxido nítrico, el aumento de los productos finales de glicosilación avanzada, va a producir a nivel celular una proliferación celular, un aumento de la permeabilidad vascular y un aumento de la adhesión celular que nos va a llevar a las complicaciones crónicas microangiopáticas. ¿Qué genera la glicosilación? Y bueno, la glicosilación generalmente inactiva enzimas, inhibe la afinidad de las moléculas reguladoras, forma macromoléculas, tiene menos degradación que las proteínas glicosiladas, produce glicosilación de los ácidos nucleicos, altera las células endoteliales y los monocitos, favorece la dislipemia, produce radicales libres. Las proteínas glicadas son más susceptibles a los radicales libres y todo esto produce la glicosilación. Vamos a mencionar unos aspectos sobre la neuropatía diabética. Generalmente, como dijimos, la hiperglucemia crónica, tanto en pacientes con diabéticos tipo 1 o tipo 2, puede generar neuropatía diabética. Generalmente puede afectar a fibras sensitivas, motoras o autonómicas. ¿Cuál es el mecanismo patogénico? Ya dijimos que la activación de especies reactivas de oxígeno, la glicosilación no enzimática, el estrés oxidativo, la vía de los polioles, el metabolismo de los ácidos grasos, va a generar anormalidades o una disfunción endotelial donde va a aumentar la endotelina, va a aumentar la angiotensina 2, va a disminuir el óxido nítrico y la prostaglandina 12. Todo eso va a disminuir el flujo neural y de la oxigenación, por lo tanto va a dar una disfunción axonal y de las células de Schwann, y eso produce una degeneración axonal y desmielinización segmentaria. Generalmente la neuropatía diabética es una neuropatía periférica donde la podemos clasificar en neuropatía periférica distal y simétrica, mononeuropatía o neuropatía autónoma o autonómica. La neuropatía periférica distal y simétrica, como dice su nombre, afecta a los dos miembros, generalmente en forma simétrica y de calcetín. Fíjense que acá tiene una forma de calcetín. Los pacientes suelen estar asintomáticos, pero muchos pacientes el problema es que pierden la sensibilidad y por lo tanto muchas veces sufren lesiones sin darse cuenta, y entonces esas lesiones se pueden infectar y muchas veces pueden llevar a la amputación. Otros pacientes pueden tener adormecimiento, parestesias y en algunos casos hiperestesia y dolor. También se puede asociar de atrofia y debilidad muscular. Puede dar también mononeuropatía, fíjense aquí la afectación del nervio femoral o afectación del tercer par craneal o de otro par craneal. La neuropatía autonómica se caracteriza porque el paciente puede tener sudoración, hipotensión postural, gastroparesia, diarrea, disfunción de la vejiga, impotencia, edema, artropatía, reflejo pupilar anormal, disfunción del esófago, reflejo cardiovascular anormal, disminución de la respuesta a la hipoglicemia, aumento del flujo sanguíneo a nivel periférico. Y una característica que nos puede hacer sospechar que el paciente tiene una neuropatía autonómica es cuando el paciente acude a la consulta y está en reposo y le tomamos el pulso y tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100, o sea, un paciente que está taquicárdico en reposo nos tiene que hacer sospechar, sobre todo si es diabético, que pudiera tener una neuropatía autonómica.
Otra complicación frecuente es la retinopatía diabética. La retinopatía diabética es la primera causa de ceguera en los Estados Unidos. El 80% de los pacientes diabéticos tiene alguna forma de retinopatía 15 años después del diagnóstico y generalmente aparecen síntomas en forma tardía cuando hay un edema de mácula o retinopatía proliferativa. Recuerden que el 50% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 a nivel mundial no han sido diagnosticados. Por lo tanto, cuando ustedes diagnostican a un paciente de diabetes mellitus tipo 2, generalmente al realizar el diagnóstico nosotros le tenemos que realizar un estudio del fondo de ojo para ver si el paciente tiene o no retinopatía. Y ese estudio se repite anualmente. Es un estudio obligatorio que repetimos anualmente durante toda la vida de un paciente con diabetes. En la diabetes tipo 1, nosotros pedimos un fondo de ojo a los 5 años del diagnóstico, ya que el diagnóstico de la diabetes tipo 1 es abrupto, es rápido, ¿no? Y generalmente se diagnostica de una forma precoz. Por lo tanto, nosotros a los 5 años del diagnóstico de diabetes tipo 1 pedimos un estudio del fondo de ojo y después anualmente, siempre para descartar que el paciente no tenga retinopatía diabética. Podemos clasificar la retinopatía en no proliferativa, preproliferativa y proliferativa. En la retinopatía tenemos también factores genéticos y la hiperglicemia crónica, que sabemos que aumenta el sorbitol, que aumenta la proteínquinasa C, que aumenta la glicosilación enzimática, que aumentan los radicales libres, que aumenta el estrés oxidativo. Todo eso va a producir una pérdida de pericitos, una vasodilatación capilar y una alteración de la membrana, dando una retinopatía no proliferativa, donde vamos a encontrar microaneurismas y exudados. Por otro lado, si este proceso persiste, hay una pérdida del endotelio, hay una hipoxia, y esta hipoxia va a dar exudados blandos que va a generar una retinopatía preproliferativa. Esta hipoxia generalmente va a aumentar los factores de crecimiento endotelial vascular y va a aumentar el factor de permeabilidad vascular y va a crear nuevos vasos, que estos vasos son más finos, más delicados, que se rompen fácilmente, y esto se llama una retinopatía proliferativa. En definitiva, en la retinopatía diabética hay alteración de la microcirculación y del flujo, hay un cierre de los capilares, hay isquemia retiniana, hay liberación de factores de crecimiento y neoformación de vasos. Como ya dijimos, estos vasos son una calidad, son finitos, se rompen fáciles. Por eso uno de los tratamientos es quemar estos vasitos a través del láser. Cuando el paciente tiene síntomas, puede tener una visión borrosa, generalmente porque tiene una diabetes pobremente controlada, una hiperglucemia. Como dijimos, esa hiperglucemia genera una deshidratación del cristalino que puede alterar la visión y dar una visión borrosa. Por otro lado, puede tener también cataratas u opacificación del cristalino y también edema de la mácula. Puede tener visión doble por una neuropatía del nervio óptico, puede tener dolor ocular por un glaucoma, por una iritis, por una abrasión corneal y puede tener una ceguera por una hemorragia del vítreo, desprendimiento de retina y edema macular. Son factores de riesgo para la retinopatía diabética. Como dijimos, el tiempo de diabetes, cuanta más evolución en la diabetes tengamos, más probabilidad, sobre todo en pacientes que no han sido bien controlados. El grado de hiperglicemia, la hiperglucemia crónica, la hipertensión arterial, la dislipidemia, la neuropatía autonómica, la nefropatía
la presión intraocular, la miopía y el embarazo. El embarazo en pacientes con diabetes empeora la retinopatía durante el embarazo. Otra complicación muy frecuente es la nefropatía diabética. Tenemos que la hiperglucemia produce la glicosilación de las proteínas de la membrana basal, acúmulo de polioles. También hay una actividad de la hormona de crecimiento, de la angiotensina 2, que incrementa la actividad y la proliferación de células mesangiales y produce una expansión mesangial. En la nefropatía diabética también encontramos alteraciones hemodinámicas intrarrenales. Hay un incremento en la presión capilar glomerular. También hay un incremento en el filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque la hiperglucemia incrementa la prostaglandina y eso produce una vasodilatación de la arteriola aferente. También aumenta el péptido arterial natriurético, que también vasodilata a la arteriola aferente. Y también hay un aumento de la angiotensina 2, que produce un aumento en el tono de la arteriola eferente. Por lo tanto, en la fase inicial de la nefropatía diabética tenemos una vasodilatación de la arteriola aferente y un aumento del flujo capilar con una hiperfiltración del filtrado glomerular. Después encontramos la fase de transición donde hay un engrosamiento de la membrana basal, microalbuminuria, hipertrofia glomerular, expansión del mesangio. Y en la fase establecida, glomerulosclerosis, aumento de la albuminuria, que puede llegar al síndrome nefrótico, también se acompaña de hipertensión arterial y por último llegamos a la insuficiencia renal crónica. Con respecto a las complicaciones macrovasculares, generalmente, como dijimos, afectan las afecciones de origen arteriosclerótico de los vasos de mediano y gran calibre, que aumenta cuando existen otros factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo la hipertensión, la dislipidemia, el tabaco, el sedentarismo, etc. Y la presencia de microalbuminuria o proteinuria es un importante predictor también de riesgo cardiovascular y de mortalidad. Entonces, en un paciente con diabetes de larga evolución y una hiperglucemia crónica, podemos tener complicaciones como disminución de la visión que puede llegar hasta la ceguera, enfermedades cardíacas por daño en los vasos sanguíneos, daño en los riñones, infección del aparato urinario, úlceras en los pies, gangrena, puede tener sensación de adormecimiento en las extremidades, debilidad muscular, aumenta la frecuencia con la que orina el paciente, o sea, poliuria, sed constante y visión borrosa, que estuvimos explicando ya por qué se producen todos estos síntomas. Hoy en día es sumamente importante conocer la fisiopatología de esta enfermedad, ya que para cada mecanismo fisiopatológico podemos encontrar un medicamento que actúe sobre ese mecanismo. Por ejemplo, si queremos aumentar la secreción de insulina, utilizaríamos las sulfonilureas o meglitinidas. Si queremos aumentar la sensibilidad periférica a la insulina, utilizaríamos las tiazolidinedionas. Si queremos disminuir la producción hepática de glucosa, vamos a administrar al paciente una biguanida. Si también queremos disminuir la absorción de glucosa a nivel del túbulo contorneado proximal, vamos a utilizar un medicamento que inhiba al cotransportador SGLT2, como por ejemplo las gliflosinas. También, si queremos aumentar la actividad de estos pacientes de los GLP-1, podemos dar los GLP-1 directamente, como el liraglutide, el semaglutide, o podemos inhibir a la enzima
que degrada el GLP-1, que es la dipeptidilpeptidasa 4, y al inhibir a esta enzima dipeptidilpeptidasa 4, nosotros aumentamos la disponibilidad de los GLP-1. Y los medicamentos que inhiben a la dipeptidilpeptidasa 4 son la sitagliptina, la linagliptina, etcétera. Y así, como ustedes ven, hoy en día tenemos muchas opciones terapéuticas para el paciente con diabetes tipo 2, donde podemos actuar a través de distintos mecanismos para mantener la glicemia basal y la glicemia postprandial en rangos fisiológicos y evitar así las complicaciones crónicas en estos pacientes. Bueno, terminamos esta parte de fisiopatología de la diabetes. Muchísimas gracias por su atención.